¿Estás pasando dificultades financieras o por el contrario tienes prosperidad? En la parashá de esta semana, conocida como Be'ar, que significa en el monte, notaremos que no debemos estar afanados en la escasez ni despreocupados en la abundancia, sino que debemos estar confiando en nuestro Padre Celestial, siendo que la tierra es de Yahweh, como nos dice el verso 23 del capítulo 25 de Vayikra, que es el capítulo que encontramos en la parashá de esta semana. Shabbat Shalom, hermanos y amigos. Como mencioné anteriormente, la porción de la Torá de esta semana es conocida como Parashá Be'ar, y esta la encontramos en Vayikra o Levítico capítulo 25, además de los dos primeros versos del capítulo 26. Y cabe mencionar que en esta porción encontramos el mandamiento de guardar los años de reposo, conocidos como Shemitah, y que cada 50 años Yahweh mandó establecer el año de Yovel o jubileo, en el cual toda la tierra o campo que hubiera sido vendida debía ser devuelta a su primer dueño, funcionando como algo parecido a un alquiler de duración determinada. Mientras leía esta porción de la Torá, meditaba en nuestra situación al nacer. Y me quedé pensando que una de las primeras cosas que aprendemos, aún sin poder razonarlo, es la necesidad de suplir nuestras necesidades. Hambre, frío, miedo, creo que son las primeras cosas que siente cualquier recién nacido. Y con el pasar del tiempo, mientras vamos aprendiendo más cosas, nos damos cuenta de que a pesar de que nuestras necesidades básicas son bien pocas, necesitamos cubrirlas de forma bastante compleja. Por ejemplo, cuando somos bebés y sentimos hambre, solo sabemos que para dejar de tener hambre necesitamos comer. Pero cuando somos mayores vemos que hay otras cosas que necesitamos hacer, como trabajar para ganar dinero, para comprar los alimentos y comprar las cosas necesarias para cocinar, entre otras cosas. Lo mismo sucede para protegernos del clima, para lo cual necesitamos un refugio, el cual llamamos casa, la cual debe tener ciertas condiciones para que pueda satisfacer nuestras necesidades. Y de forma parecida sucede con otras necesidades que podamos tener. Y cuando pensamos cómo habría sido en el principio, después de que el pecado de Adán y Eva entrara al mundo, podemos entender que ellos no tenían casas con tuberías de agua o de electricidad, tampoco tenían electrodomésticos, así como muchas otras cosas que tenemos en nuestros días. Y es fácil entender que la vida podría ser mucho más difícil para ellos que para nosotros. Pero, ¿eran sus vidas más difíciles en todo sentido? Aun cuando no tenían las condiciones que tenemos en nuestros días, también es importante entender que sus preocupaciones, aun siendo genuinas, eran más reducidas que las nuestras. Básicamente ellos sí buscaban cubrir necesidades básicas: alimento, refugio, aseo principalmente, por lo que tenían necesidades genuinas por las cuales debían preocuparse. Y con esto no quiero decir que debieran estar afanados, pero sin duda debían pensar en cómo conseguir lo que necesitaban y trabajar para conseguirlo. Pero, por otro lado, ellos sin duda no estaban preocupados con la factura de la luz o del agua, o si su teléfono ya no estaba funcionando bien. Tampoco si en su trabajo le pagaban lo suficiente para comprarse unos zapatos nuevos o pagar la gasolina o el pasaje del autobús.
Y una gran semejanza que encontramos entre los primeros humanos y nosotros es la necesidad de trabajar para obtener lo necesario para cubrir nuestras necesidades. Lo cual nos recuerda lo que Yahweh le declaró a Adán y que de cierta forma nos aplica a nosotros. Miremos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Sabemos que podemos encontrar muchos alimentos en la naturaleza, y muchos crecen solos, sin intervención humana. Sin embargo, Yahweh le dijo a Adán que la tierra produciría espinos y cardos. Y esto nos enseña que aunque Yahweh creó la tierra para que ella nos alimentara, debido al pecado la tierra sería, de cierta manera, egoísta con nosotros, limitando los frutos que obtenemos de ella, por lo cual el hombre debe esforzarse para hacer que la tierra produzca lo suficiente para su sustento. El punto al que quiero llegar con lo mencionado anteriormente es que sabiendo que el orgullo es la raíz de todo pecado y que por causa del orgullo Eva desobedeció a Yahweh, si lo analizamos detenidamente, el orgullo sigue siendo el causante de nuestro afán, por querer conseguir todo lo que necesitamos para nuestro sustento apenas por nuestras propias fuerzas. Y que muchas veces no tenemos en cuenta que Yahweh es el que está trabajando en lo invisible para que el resultado de nuestro trabajo sea bendecido. Y es que la razón por la que necesitamos trabajar la tierra para que nos dé fruto no es porque la propia tierra no pueda generar frutos sin nuestra intervención, sino porque Yahweh quiere que participemos con Él en las cosas que Él creó para y por nosotros. Habiendo dicho esto, acompáñame a través de esta parashá a ver cómo Yahweh ordenó a que confiemos en su provisión, dando mandamiento de dejar descansar la tierra cada 7 años y que a cada 50 toda tierra comprada fuese restaurada a su primer dueño, si éste no lo hubiese rescatado antes. Ahora veamos cómo comienza la parashá. Vayikra 25:1. Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará Shabbat para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Shabbat para Yahweh, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Como pudimos ver en el texto, Yahweh estableció un Shabbat o reposo anual. Es decir, después de 6 años que la tierra ha sido trabajada, el 7º año Yahweh ordena que no sea labrada, ni podada, y ni siquiera cosechada. Y aquí me parece importante aclarar que no hay prohibición de comer los frutos que la tierra produzca en ese año. La prohibición de no cosechar consiste en que no se puede recoger y almacenar, lo que hace una gran diferencia con el recoger alimentos para consumir el mismo día. Aunque también veremos en el texto que aun cuando el fruto que diera la tierra en ese año no fuera suficiente para el sustento de sus dueños, esto no sería un problema, porque Yahweh prometió que la tierra produciría los años anteriores suficiente alimento hasta el tiempo que se pudiera recoger de la cosecha siguiente. Y con esto podemos recordar la provisión que tuvo el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto, y Yahweh les proveía el maná del cielo, siendo que en el 6º día le mandó al pueblo recoger lo suficiente para 2 días.
Y también podemos recordar cómo a través de un sueño que Yahweh le dio a Faraón y que fue interpretado por Joseph, el pueblo egipcio, bajo el mando de Joseph, guardaron alimento suficiente en los años de prosperidad para los años que no hubo cosecha. Y de esta manera, Yahweh hizo descansar la tierra durante 7 años seguidos. Y esto me lleva a pensar que aun cuando el mandamiento es específico para la tierra prometida, creo que Yahweh quiere que la tierra descanse cada 7 años en cualquier lugar del mundo. Pero esto es solo una opinión mía, y en ningún caso mi intención es decir que debería establecerse como mandamiento para cualquier lugar fuera de la tierra prometida, la tierra de Israel. Solo me parece algo sensato pensar esto, sobre todo cuando escuchamos en las noticias que la agricultura intensiva está dejando los campos sin nutrientes, por lo que los alimentos cada vez son menos nutritivos. Volviendo al texto de la parashá, vemos que sigue diciendo: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que habitare en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Aquí podemos comprobar lo que mencioné anteriormente diciendo que no había prohibición de comer del fruto que creciera en el campo. Y la importancia de aclarar esto es porque hay personas que pueden confundirse con el mandamiento de no cosechar, siendo que el cosechar consiste en recolectar el fruto para guardarlo o venderlo, siendo muy diferente a recoger el fruto que se consume en el mismo día. Y al mismo tiempo podemos ver cómo con este mandamiento Yahweh da instrucciones de que el campo estaría a disposición de cualquiera que necesitara alimentarse, incluso los extranjeros que morasen en la tierra y cualquier animal. Y aunque este video no está enfocado en la biodiversidad en la tierra, meditando un poco sobre el reposo de la tierra, podemos notar que puede tener un impacto positivo para preservar la biodiversidad, donde tanto plantas silvestres como microorganismos pueden reproducirse en el año que la tierra reposa, con mayor facilidad al estar los campos libres de la intervención del hombre, el cual tiene como único objetivo trabajar la tierra para producir alimentos para él, sin tener en cuenta las necesidades de las demás especies que Yahweh creó para que también poblaran la tierra. Siguiendo con la parashá, vemos que nos dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. En este verso podemos ver la semejanza con el Moed o fiesta, como muchos le llaman, de Shavuot, que, como mencioné la semana pasada, significa semanas, y la cual tiene una conexión muy especial con la palabra dada por Yahweh al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y que después de la resurrección de Yeshua, los apóstoles fueron llenos del Espíritu apartado en el mismo día que estaban conmemorando este Moed, y con el poder del Espíritu los apóstoles hablaron en diferentes lenguas, lo cual es una representación de la palabra dada por Yahweh a todas las naciones. Luego el texto sigue diciendo: entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra. Recordando la parashá anterior, podemos notar que este es también uno de los moed que fue ordenado por Yahweh y que debe guardarse anualmente, y que es conocido como Yom Kippur o Día de la Expiación, donde toda persona del pueblo debe afligir sus almas. Y cuando leemos los versos siguientes, vemos que se relaciona con el perdón, la libertad y la restitución. Veamos: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será Yovel, también conocido como jubileo,
y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será Yobel, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es Yobel, apartado será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de Yobel volveréis cada uno a vuestra posesión. Aquí, como vemos, Yahweh establece ciclos de 50 años para que las personas o familias que tuviesen la necesidad de vender sus tierras o incluso hayan tenido que venderse como esclavos pudieran quedar libres, además de volver a tener sus tierras y de esta manera proteger su descendencia, o sea, la descendencia de estas personas. Y con esto, algunos pueden pensar que esto puede ser injusto para aquellos que compraban las tierras, ya que se quedarían sin ellas. Y cuando meditamos en esto, vemos que cuando alguien vendía un campo o se vendía como esclavo, esto podría entenderse como una concesión o contrato con una duración limitada. Lo que quiero decir es que, al contrario de lo que pensamos en la actualidad, que aquello que compramos nos pertenece hasta que lo vendamos o podríamos dejarlo de herencia para nuestros hijos. En la voluntad de Yahweh, las herencias son establecidas por Él, independientemente de que queramos ganar más para dejarlo a nuestra descendencia. Y entendiendo esto y sabiendo que Yahweh nos ama y que Él puede darnos más de lo que necesitamos, si nos esforzamos por conseguir todo lo necesario para cubrir nuestras necesidades o las necesidades de nuestros seres queridos y tenemos muchas dificultades para conseguirlo, no es porque necesitamos esforzarnos más, sino porque Yahweh tiene algún propósito con esto, que muchas veces no sabemos cuál es el propósito exacto, pero siempre debemos tener presente que aunque exista alguna otra razón, en todos los casos hay una razón en común. Y es que Yahweh quiere que pongamos nuestra confianza en Él y en su poder. Y para entender mejor lo que mencioné anteriormente de que las ventas de terrenos o de la propia persona que se vende como esclavo, Yahweh le da un enfoque de tiempo limitado. Podemos leer los versos que siguen. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del Yobel, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. En este pasaje vemos que la venta de las tierras debe ser calculada en base al número de años restantes para la cuenta de Yobel o jubileo, que como vimos son cada 50 años. Y la razón de esto es simple, y es que ya vimos que cada 50 años deberían devolverse las tierras a sus dueños originales. Entonces, la compra de tierras con estas condiciones funciona como mencioné anteriormente, como algo parecido a un alquiler, con la diferencia que es un solo pago por el tiempo restante y pudiendo el comprador volver a vender el campo, según el tiempo restante a la llegada del año de Yobel. Sigamos leyendo. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Aquí Yahweh vuelve a referirse al año de reposo, donde anteriormente vimos que cada 7 años la tierra debe reposar.
en la cual hay mandamiento de no sembrar, ni podar, ni cegar. Básicamente, el séptimo año no se cosechaba, por lo que sería necesario tener provisión de años anteriores, porque aunque no era prohibido tomar alimentos que estuvieran en el campo, el rendimiento de esos alimentos sería bastante limitado, porque muchos terminarían siendo comidos por insectos y animales. Y debemos tener en cuenta que tampoco se podía sembrar, con lo cual, llegado el octavo año, aun cuando se podía cosechar, la producción de alimentos sería muy limitada, cosechando en cualquier caso frutos que hubieran crecido de manera silvestre. Por lo que haría falta tener granos almacenados para comer el séptimo año y el octavo, y también granos para sembrar el octavo año. Y creo que esto nos muestra cómo no solo dependemos completamente de Yahweh para la salvación y restauración de nuestras almas, sino para el nuevo comienzo, que personalmente considero que representa la resurrección de todas las almas que serán salvas después del juicio final y la restauración de todas las cosas para vida eterna. Pero alguno podría pensar, si se debe tener alimento almacenado para consumir en el año sexto, en el séptimo y el octavo, y además semillas para sembrar en el octavo, entonces, ¿dónde está la provisión de Yahweh? Y aunque la respuesta es sencilla, no es tan obvia. Y la cuestión es que mientras el pueblo cumpla con lo ordenado por Yahweh, Yahweh mantiene la bendición para que la tierra produzca con abundancia en los 6 años anteriores del año de reposo. Pero de otra manera, Yahweh retira su bendición sobre el pueblo y sobre la tierra donde habitan. Ahora me gustaría mirar cómo David entendía que la tierra debía ser heredada por la descendencia de los dueños originales. En el capítulo 9 del segundo libro de Samuel podemos leer: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Shaul, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Shaul tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y también podemos ver cómo David reconoce que Yahweh es el dueño de todo cuando leemos el Salmo 24. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Hermanos, sabemos que las pruebas que tenemos en el mundo no suelen ser nada fáciles. Algunos tienen dificultades económicas, otros tienen dificultades en su salud. También hay personas que tienen dificultades sociales debido a que no encuentran verdadera hermandad entre los creyentes. Pero siempre debemos tener presente que Yahweh es el dueño de la tierra y su plenitud. Si ya has experimentado un encuentro con Yeshua, nuestro Mesías, sabes que puedes confiar en Él y en sus palabras. Y Él dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchos creen que estas moradas de las cuales habló Yeshua son moradas celestiales. Yo creo que lo más importante es entender que Yeshua le dio un enfoque espiritual. Sabiendo que Él nos ama y que quiere morar con nosotros juntamente con su Padre. Y sé que muchas veces, aun sabiendo estas cosas, creyendo en las promesas de nuestro Mesías,
podemos estar afanados porque muchas veces no recordamos sus promesas continuamente. Y por esto debemos estar vigilantes porque Yeshua nos advirtió diciendo que en el mundo sufriríamos aflicción, pero que no tuviéramos miedo, porque Él ha vencido el mundo. También dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, no conozco las pruebas por las que puedes estar pasando, ni conozco tus miedos o debilidades, pero sé lo que Yeshua, nuestro Mesías, ha hecho en mi vida y en la de muchas personas más por medio de su Espíritu, así como lo ha hecho en el pasado. Y entiendo que todavía nos falta camino por recorrer, porque Yeshua dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y con esto me doy cuenta cómo aún necesitamos que nuestra fe crezca, así como la semilla de mostaza que Yeshua mencionó en Mateo 17:20. Pero confío en que el Espíritu de Yahweh, así como les llenó de valentía a los apóstoles para dar sus vidas por el Evangelio y a muchos otros a través de la historia, si realmente le amamos a Él y a su Hijo, Él nos dará fuerza y valentía para luchar contra las tinieblas y enfrentar cualquier prueba que venga a nuestras vidas. Recuerda que Yeshua prometió que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Y el apóstol Santiago nos aclara que todo lo que pidamos debe estar alineado con la voluntad del Padre. Shabbat Shalom.